Hola queridos estudiantes, continuamos con nuestras actividades de la semana 21, día 4, que corresponde a determinar e interpretar las medidas de tendencia central. En todo estudio estadístico o tratamiento de la información no puede faltar las medidas de tendencia central, pues estas nos ayudan a interpretar información obtenida y sirve para comparar los resultados medios de la muestra, es decir, nos indica en qué lugar se ubican los datos promedio o típico de la muestra. Estas medidas son muy utilizadas como medidas descriptivas, es decir, nos describen cómo se comporta la muestra. Recordemos que dentro de las medidas de tendencia central tenemos a la moda, la mediana y la media. La moda nos dice qué dato resulta más usado, la mediana qué datos están por debajo o por encima de esta, y la media es el promedio de los datos. Pues esto nos corresponde hacer en este día 4. Determinamos e interpretamos la medida de tendencia central de un conjunto de datos y estableceremos sus conclusiones. Entonces, en la actividad 1 del día 3 de la semana 20, elaboramos la encuesta y aplicamos la muestra a 30 personas. Estamos recordando, la actividad 2 era organizar los datos en tablas de frecuencia de tu muestra de 30 participantes, ya también lo hicimos. En la actividad 3 del día de la semana 21 representa la información mediante gráficos estadísticos e interprétalos, también ya tienen que estar elaborándolo. Y nos corresponde hoy día 4, la actividad determinamos e interpretamos la medida de tendencia central de un conjunto de datos y estableceremos su conclusión. Para eso vamos a analizar la primera pregunta que corresponde a nuestra encuesta. Recordemos que es si te preocupas por llevar hábitos de vida saludable, las tres alternativas era sí, lo intento o no. Entonces, esta pregunta sabemos que es una variable cualitativa nominal, por lo tanto, recordemos y debe quedar bien en claro que de este tipo de preguntas, cuando su variable es una cualitativa nominal, no podemos calcular media o promedio, ¿no? Que es lo mismo, porque ya sabemos que sus categorías son palabras, ¿no? Entonces de las palabras no se pueden sumar, no se puede calcular el promedio. Ni tampoco la mediana, porque en este caso es una cuantitativa nominal, o sea, no tiene un orden, ¿no? No podemos colocar primero el sí, luego el no, o lo intento al final, entonces no podríamos tener un orden, por lo tanto, la mediana, recordemos que para calcular esta medida se debe ordenar de mayor a menor o de mayor a menor. Entonces, como no tiene un orden, no se puede determinar la mediana. Pero la moda sí, es el dato que más se repite, entonces podríamos utilizar la moda como un referente para poder hacer una interpretación. Entonces interpretaremos la moda. Veamos que en el cuadrito de la tabla de frecuencia teníamos de la pregunta 1 sus categorías sí, lo intento y no. Dentro de esas categorías vemos las respuestas. Entonces, la frecuencia absoluta es cuántas veces se ha presentado la respuesta sí, cuántos han contestado lo intento y cuántos han contestado no. Entonces, la moda es aquella que tiene mayor frecuencia absoluta. Entonces vemos que la categoría o respuesta no es la que han contestado más, o sea, 13 personas no se preocupan por tener una vida de hábitos saludables. Pero veámoslo a través de un gráfico de barras para que se pueda visualizar mejor. Entonces ahí nos damos cuenta que la mayoría ha contestado con no. 13 personas dijeron que no tienen hábitos de vida saludable. Por lo tanto, nuestra moda sería un no. Entonces, ¿de dónde podemos identificarlo? Podemos identificar de la frecuencia absoluta de una tabla y nuestra moda sería no. Acá debemos tener en cuenta bastante y recordar siempre que la frecuencia absoluta no es la moda, es la que nos indica cuál es la moda. Muchos tendemos a equivocarnos cuando son variables cuantitativas a que elegir el dato de la frecuencia absoluta como moda, y no es así. La moda es de las categorías de la variable, las respuestas que han dado. La frecuencia absoluta nos ayuda a indicar cuál es la moda. También podemos indicar un gráfico de barras. Entonces el gráfico está acá. Acá podríamos decir que el no es la moda, ya que tiene 13
de frecuencia absoluta frente a las otras que tienen 7 y 10. Muy bien, entonces para hacer la interpretación podríamos decir que la mayoría prefiere no preocuparse por tener hábitos de vida saludables, puesto que la moda es un no. Ahora analicemos la pregunta número 2, que corresponde a ¿mantienes un horario regular en tus comidas? Entonces vemos que su categoría también es sí o no, entonces recordemos que por sus categorías o respuestas de la variable nos damos cuenta que es una variable cualitativa nominal. Entonces no podemos calcular la media o promedio ni la mediana, pero la moda sí, porque ya que es un dato que va se repite. Entonces veamos la tabla de frecuencias o también puede ser el gráfico y nos damos cuenta de que dentro de sus categorías está el no, con mayor aceptación, digamos, o mayor respuesta. Entonces, de su frecuencia absoluta es mayor es 20. Entonces, esa sería nuestra moda. Y su interpretación es, se puede decir que la mayoría prefiere no mantener un horario regular en sus comidas. Con respecto a la pregunta número 3, ¿cuántos vasos de agua bebes al día? Tenemos que es una variable por sus categorías o respuestas, números. Entonces es una variable numérica, es decir, es una cuantitativa discreta. Entonces corresponde determinar las medidas de tendencia central como media, mediana y moda, ya que hemos dicho que se calcula de variables cuantitativas. Veamos entonces el análisis de nuestra medida de tendencia central con respecto a la pregunta ¿cuántos vasos de agua bebes al día? Entonces para eso nos agenciamos de la tablita, ¿no es cierto? Ahí tenemos nuestra tabla de distribución de frecuencias y vemos que tenemos nuestra variable y la frecuencia absoluta. Para calcular nuestra media debemos de centrarnos en la variable y también en cualquiera de nuestras medidas de tendencia central. Veamos para la media. Fíjate que como nos centramos en la cantidad de vasos de agua, si te preguntaría cuál es el total de vasos de agua, si tu respuesta fuera 30 sería equivocado. No hay 30 vasos de agua. Hay 30 personas que contestaron a la pregunta ¿cuántos vasos de agua bebes al día? Pero en el fondo, si nosotros queremos determinar cuánto es el promedio de vasos de agua que beben al día, debemos saber el total de vasos de agua que hay en esta muestra. Entonces, en esta primera categoría nos damos cuenta de que hay 3 vasos de agua, pero que contestaron 3 personas. Entonces, en el fondo ya no hay 3 vasos, sino hay 9 vasos de agua, porque hay 3 personas que contestaron que beben 3 vasos de agua. En la segunda categoría pasa lo mismo. ¿Cuántos vasos de agua hay? Hay 24 vasos de agua. ¿Por qué? Porque hay 6 personas que contestaron que beben 4 vasos de agua. Pues, por lo tanto, habrían 24 vasos de agua. ¿Qué quiere decir? Que voy multiplicando la variable con la frecuencia absoluta. Acá, ¿cuántos vasos de agua hay en la tercera categoría? Hay 35 vasos de agua. En la cuarta categoría hay 30 vasos de agua, en la quinta hay 35 vasos de agua y en la octava hay en la sexta hay 8 vasos de agua, pero contestaron 4 personas, y por lo tanto hay 32 vasos de agua. Así vamos a ir calculando. ¿Qué quiere decir? Que vamos a multiplicar el 3 con el de la variable con el 3 de la frecuencia, el 4 de la variable con la 6 de la frecuencia y nos va a dar un resultado. ¿Cuántos vasos de agua hay? Finalmente nos damos cuenta que hay 165 vasos de agua. A esta cantidad total de vasos de agua lo vamos a dividir entre el total de las personas que están para poder determinar el promedio, ¿no es cierto?, del grupo de las 30 personas, cuántos vasos de agua se bebe al día. Y al dividir nos resulta un 5,5. Eso quiere decir que 5,5 vasos de agua es el promedio que toma el grupo de personas o los 30 encuestados. Entonces vamos a hacer la interpretación. Dice, se puede decir que alrededor de 5 vasos y medio beben agua los 30 encuestados. O
es el promedio de vasos de agua que toman al día los 30 encuestados. Entonces vamos a hallar la mediana de esta pregunta número 3. Recuerda que la mediana se determina ordenando los datos de menor a mayor o viceversa, y el que ocupa los términos centrales es la mediana. Cuando el grupo es un grupo de número par, entonces se elige los dos términos centrales, se suma y se divide entre 2, entonces esa sería nuestra mediana, la semisuma de los dos datos centrales. Y si la muestra es impar, entonces el que queda en el centro después de haber ordenado, ese sería la mediana. Tenemos nuestra tabla de distribución de frecuencias y vemos que acá tenemos nuestra variable, ¿no? Y el grupo de frecuencia, es decir, la cantidad de encuestados. Entonces deberíamos ordenar nuestros datos, ¿no? Así como está, de menor a mayor, 3, 4, 5, 6, 7, 8 vasos. Pero recuerda que esto no son la cantidad de vasos. La cantidad de vasos son 165, porque hemos ido encuestando, en este grupo, 3 personas dijeron que tomaban 3 vasos. Entonces, fíjense que si nosotros queremos ordenar, para tener una idea de cómo sería, nos dice que el primer encuestado toma 3 vasos, y ahí estarían los primeros 3 vasos. El segundo encuestado que se encuentra en esta primera categoría también toma 3 vasos. Serían 6 vasos. El tercer encuestado, que también se encuentra en esa primera categoría, toma 3 vasos. Serían los 9 vasos de esta primera categoría. Entonces, el cuarto encuestado, que estaría en este grupo de los 6, toma 4 vasos. Y el quinto encuestado también toma 4 vasos porque estaría en este grupo de 6. Acá estarían hasta el noveno encuestado, ¿no? Y así deberíamos seguir sucesivamente. Acá en este grupo de los 7 está desde el 10º encuestado hasta el 16º encuestado, que cada uno de ellos toma 5 vasos. Y así podríamos seguir identificando todos los que ocupan alguna posición en esta muestra. Entonces, ¿cómo ordenamos los 165 datos para poder obtener nuestra mediana? Entonces, veamos cómo lo haríamos. Dice, como los encuestados son 30, es par, entonces separamos dos grupos de 15 encuestados y los que ocupan los lugares 15 y 16 son los datos centrales, es decir, se considera la cantidad de vasos que toman esos dos, se suman y se divide entre 2 y el resultado es la mediana. Pero en este grupo, el que ocupa el lugar 15 y el que ocupa el lugar 16 están acá en nuestra frecuencia, en este grupo, que coincidentemente toman ambos 5 vasos cada uno. Como es el mismo dato, entonces la mediana sería los 5 vasos de agua. Sería lo mismo que sumar los 5 vasos de agua de cada uno, sería 10, y dividirlo entre 2 nos resulta 5. Entonces nuestra muestra se toma de esos 3, o sea, tienes que considerar dividir a tu tabla en 2 partes, donde corresponda a la mitad o se aproxime a la mitad, ¿no? Entonces, una vez que ya tienes dividida tu muestra, vas a buscar los que ocupan los lugares centrales, que en este caso se ubica en esta parte de esta frecuencia. Pero esa no sería tu mediana. Tu mediana corresponde a la variable, ¿no? Donde está en la columna de la variable o de las categorías. Entonces, tu mediana vendría a ser los 5 vasos. Interpretando se puede decir que la mitad de los datos están por encima de los 5 vasos y la otra mitad está por debajo de los 5 vasos. Vamos a determinar la tercera medida de tendencia central como la moda, ¿no? Recuerda que la moda es el término que más se repite o el dato que más se repite o el que tiene mayor frecuencia absoluta. De nuestra tabla de distribución de frecuencias vamos a tener que identificar el que tiene mayor frecuencia absoluta, ¿no? Entonces veamos que acá el 7 es el mayor de todos los números que están en la frecuencia absoluta. ¿Pero el 7 será la moda? No. El 7 de la frecuencia absoluta no es la moda. Recuerda que la moda o las medidas de tendencia central salen de la variable. Entonces,
el que corresponde a estar al lado de la frecuencia absoluta, del mayor valor en la frecuencia absoluta, esa es la moda. Entonces, nuestro dato sería 5 vasos de agua sería la moda. Entonces, recordemos que el dato que más se repite o con mayor frecuencia absoluta es la moda. Entonces, nuestra moda no es 7, es 5. Y nuestra interpretación sería, se puede decir que la mayoría prefiere tomar o beber 5 vasos de agua. Esa es la moda, la cantidad de vasos de agua que se toma. Entonces, nuestro reto o actividad de esta semana 21, día 4, sería hallar las medidas de tendencia central según sea pertinente a las preguntas. Ya te di el ejemplo de cómo se consigue y cuáles son las preguntas que se puede conseguir las medidas de tendencia central. Entonces ahora te corresponde a ti hacerlo con tus propios cuadros o tablas de distribución de frecuencia. Bueno, te agradezco haber llegado hasta el final. Recuerda que soy tu profesora Luz Castro y estoy para servirte. Hasta la próxima. Hola queridos estudiantes, damos inicio a nuestras actividades de la semana 21, día 3. Después de haber elaborado la encuesta y organizado los datos en tablas de distribución de frecuencia sobre el tema hábitos de vida saludable en nuestro entorno familiar y social, es necesario representar en gráficos pertinentes a cada pregunta, según su naturaleza de la variable, para datos no agrupados, como parte del proceso para ir dando solución a las actividades del día, las cuales permitirán resumir información obtenida en la muestra.